corazón realmente es un honor y un privilegio poder estar aquí juntos y es una alegría enorme como familia. Yo les extrañamos el domingo, mi esposa y yo, porque realmente el Señor nos llevó y nos permitió después de un tiempo largo, muy largo, de poder ir y visitar familia y realmente fuimos a la tierra donde fluye leche y miel. Aleluya, gloria a Dios. Así es que estamos bien contentos y sobre todo agradecidos con Dios. Antes de entrar a nuestro tema, yo quisiera pedirle que toda su atención, por favor, sea en este lugar, porque también, como dice nuestro hermano, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Que Dios tiene alguna cosa en especial para ti. Si solamente somos capaces de abrir nuestro oído y el entendimiento para que realmente podamos recibir lo que viene de parte del Señor. ¿Están listos? Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar en materia. Recién el domingo anterior iniciamos nuestra nueva serie titulada, ¿cómo se llama los que vinieron el domingo? ¿Cómo se llama la serie que inició el domingo anterior? Él es el administrador. Es administrador de la iglesia, el Espíritu Santo, y no solo es de la iglesia, es de cada uno de nosotros el que administra y ministra nuestra existencia. Tú y yo deberíamos de ser lo suficientemente sensibles y ser sencillos de corazón, humildes, para poder reconocer que solamente a través del Espíritu Santo es Él el que nos va a convencer de pecado. Porque ¿quién de aquí, pregunto yo, somos perfectos y nadie nos equivocamos desde que recibimos en nuestra vida y corazón al Señor Jesús? ¿Quién no se ha equivocado más después de haber reconocido a Jesús, repito, como Señor y Salvador personal? ¿Quién es? ¿Hay algún perfecto o perfecta aquí? Quiero que me lo indique. Si es así, si es perfecto, indíquemelo y levante su mano. Y si hay alguien, yo le doy mi Biblia para que la pueda firmar, porque no sé cómo puedan hacer. Todos y cada uno de nosotros, hermano, somos imperfectos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es que estamos dispuestos y con un corazón sencillo para reconocer que es el Espíritu Santo el que va a estar ministrando nuestras vidas y el que va a estar al cuidado de todo. Hay algo que quiero compartir antes de olvidarlo, porque ustedes sabrán que, como dice por ahí el profeta, ni creas, no es lo mismo los 3 mosqueteros que 50 años después, porque yo tengo 50 años, gloria a Dios. No se ponga tan serio, hermano, estoy bromeando, gloria a Dios. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Qué bueno que lo reflejamos a nuestra cara, ¿verdad? Yo conozco congregaciones e iglesias que, como les he comentado, otra vez lo tengo que decir, porque miren, se ven hermanos bellos, hermosos, cuando sonreímos, ¿verdad que sí? La misma palabra lo dice, un corazón alegre siempre va a constituir un buen remedio, pero el espíritu triste, hermano, va a secar los huesos. Si a ti te empiezan a doler los huesos de aquí a 20 años, es señal de que no estás contento, ¿verdad que sí? Sonría, hermano. Les decía, en esa congregación que conocí, es muy lejos de aquí, está aquí como en la avenida Broadway. ¿Saben? Conocí a unos hermanos que parece que los habían bautizado en limón. Estaban así con una cara de tronco viejo. Pero aquí no hay de eso, así que estamos bien tranquilos. Amén. Sonría, hermano, Cristo le ama. Él tiene el control de todas las cosas. Es lo que quería comentar. Hace un momento, en el tiempo de adoración, saben que mi corazón estaba realmente, ¿cómo les digo? Lo sentía así como apretado, lo sentía con carga en mi vida. Y miren qué maravilla de Dios que el Señor usó como instrumento a nuestro hermano David, está en el teclado, y pude realmente escuchar la voz de Dios en mi corazón, en lo particular y en lo individual, porque saben, yo traía una carga tremenda acerca de una necesidad de salud para un familiar mío, específicamente una de mis hermanas, la cual tuve la bendición de verle en esta semana. Y saben que ya un día antes de regresar a San Antonio,
recibimos la noticia de que se había puesto delicada de salud. Para ser específicos, nos dijeron que acababa de sufrir un infarto. Es una mujer joven, es un año más grande que yo, entonces joven. Pero ¿saben qué? Cuando recibí esa noticia en lo personal, sentí así mi corazón oprimido, y mi primera expresión o pensamiento hacia Dios fue: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites tú esto? Apenas unas horas antes habíamos estado juntos compartiendo, porque estábamos celebrando o festejando el cumpleaños de mi hijo, el menor, y mi corazón estaba así apretado. Pero después de ese sentimiento, más dentro de mí estaba la plena convicción de que Dios estaba en control. Cuando tenemos necesidades, óiganlo bien, familia, cuando hay una necesidad apremiante y sobre todo de salud, ¿sabes qué es lo que ocurre? Humanamente nuestra primera reacción es preocuparnos, ¿no es cierto? Como no oigo aménes, solo a mí me pasa. Pero ¿saben algo? Dios tiene el control en toda situación y tiene un propósito para cada uno de nosotros, aún en situaciones difíciles o adversas. Y yo en mi mente y en mi corazón decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora de esta manera, Señor? ¿Tú me quieres hablar o mostrar algo? En medio de toda la situación, el resto de mis hermanas, porque han de saber, soy el único varón entre 4 mujeres, y todas ellas han pasado, como todos en la vida, situaciones difíciles y adversas. Pero esto se trataba de salud, en lo cual tú o yo, cuando encontramos en una situación así, nos sentimos incapaces de poder hacer algo. Pero ¿sabes algo? Lo mejor que podemos hacer en toda situación es clamar al que tiene el control de todo, al creador del universo. A Él siempre verdaderamente levantar nuestro rostro y decirle: Señor, ten misericordia. Padre, ayúdame en esta situación. Y saben, las buenas nuevas que les digo, yo en mi corazón, en lo más profundo, pero mis sentimientos y mi carne se dolía, y pensaba o pasaban pensamientos por mi mente totalmente negativos. Pero ¿sabes algo? El Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros estaba poniendo una paz que, como dice literalmente su palabra, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Y yo sabía que Dios tenía el control, y yo estaba seguro de ello. Y les digo, el resto de mis hermanas estaban abatidas y muy preocupadas. Y les dije: ¿por qué? ¿No confiamos en un Dios real? ¿En un Dios que es sanador? Un Dios que nos ha prometido en su palabra que Él vino a este mundo a llevar nuestras enfermedades y aún nuestras dolencias. Pero como humanos nos doblamos, hermano. Nos dolemos literalmente cuando pasamos una situación así. El punto de todo es que quiero compartirles cómo el Espíritu de Dios, hermano, estaba en control, y siempre lo ha estado y lo seguirá estando en control de nuestras vidas. ¿Tú lo crees, iglesia? Amén. Aleluya. Así que hoy, en nuestra serie Espíritu Santo, administrador de la iglesia, vamos a ver nuestro segundo tema. Y esto es algo bien importante. ¿Saben? Nos vamos a ocupar en la enseñanza y en el mensaje de hoy en la vida de un personaje que es excepcional. Un personaje que la mayoría de nosotros lo conocemos aquí, y el tema es Pedro antes y después del Pentecostés. Y yo creo que también conocemos qué fue el Pentecostés según el relato bíblico. Según lo que dice la Escritura, Pedro fue un personaje tremendo. Y quiero decirle, no exaltamos tanto aquí en este caso a Pedro, sino vamos a llegar a la conclusión clara y definida de cómo el Espíritu Santo de Dios obró en Pedro. Y estoy seguro, cuando yo estaba estudiando este mensaje, realmente Dios me habló y me dice a mi corazón: así como Pedro y aún más, es que tú eras delante de mis ojos.
Y yo no sé si ustedes quieran ubicarse, pero seamos realistas, seamos honestos y sinceros con nosotros mismos y digámosle: Dios, tú me vas a hablar en esta tarde. En este día, Dios tiene algo especial para ti y para mí. Y no es un cliché ni es una forma de decir, es que cuando venimos a este lugar, cuando disponemos nuestra existencia a escuchar la palabra de Dios, hermano, Dios nos va a hablar directo al corazón. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Así que Pedro, en toda la narración bíblica, cómo era antes y cómo fue después de haber tenido no solamente un encuentro con Dios, sino de haber recibido la llenura del Espíritu de Dios. Cuando tú o yo estamos con un corazón dispuesto y abierto, escucha bien, iglesia, familia, ¿sabes? Cuando disponemos nuestro corazón a recibir de Dios, inmediatamente el Señor empieza a obrar. ¿Y qué digo empieza? El Señor ha empezado a obrar en nuestras vidas porque estamos aquí reunidos, repito, no es solo por costumbre, no es por tradición que venimos los domingos, es porque realmente, como dice literalmente la Escritura, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros lo hacemos por amor a Dios y porque deseamos que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea aumentada. ¿Cuántos creen eso? Así que hablando de Pedro, hay un antes y un después de la experiencia que tuvo Pedro. Si tú no has tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, sabes, hoy es el día que el Señor tiene designado para que tú y yo recibamos verdaderamente la bendición que tanto anhelábamos. Porque muchas veces creemos que con el solo hecho, y eso es una cosa maravillosa en toda persona, cuando reconoce por primera vez a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es un gran día. Dice la Escritura que en ese momento que hacemos esa decisión personal, nuestro nombre literalmente, iglesia, queda inscrito en el libro de la vida eterna. ¿Lo crees? Pues ahora con una experiencia personal como Pedro, el que nos va a ocupar el tema de hoy, hermano, es algo, no es simbólico, es algo real, cierto, fidedigno, de que tú y yo podemos ser capaces, hermano, de recibir la llenura del Espíritu de Dios si estamos verdaderamente dispuestos a hacerlo. ¿Cuántos quisieran que esta tarde, en lo personal, Dios te hable y te sature? Que llene tu corazón, hermano, tu existencia completa, espíritu, alma y cuerpo, de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren eso? Díganmelo, levanten su mano. Aleluya. Lo vamos a hacer, hermano, y lo vamos a recibir. ¿Saben? Cuando vemos la vida de Pedro, antes del Pentecostés, el advenimiento de la promesa era una persona y después, ¿qué creen? Pedro fue diferente después de esta experiencia. Y ¿sabes? Definitivamente ese encuentro con Dios a través del Espíritu Santo, cuando Dios derramó su unción y su presencia, literalmente Pedro fue otro hombre. Cuando tú o yo estamos siendo sensibles al mover del Espíritu Santo y cuando le decimos: Señor, yo quiero experimentar eso, hoy vamos a aprender en la vida de Pedro, pero aplicada a cada uno de nosotros, cómo el Espíritu de Dios puede trabajar. Yo he visto por años, hermano, en el caminar de las cosas de Dios, yo he visto muchas cosas, muchas experiencias, pero cuando he podido tener la bendición y la sencillez, insisto, de dejar que el Señor obre en mi vida, las cosas han sido maravillosas. No me entiendan mal. Después de este encuentro con Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo, no es que la vida de nosotros va a ser color de rosa. No es que vamos a estar en la vida sin problemas, o que vamos a estar así como entre algodones y a nuestro alrededor. Imaginen esa escena, ¿no? Que a veces pintan por ahí, ¿verdad? Algunas personas, que estás entre nubes y con angelitos así, tocando unos el violín, otros el arpa. ¿Han visto eso? Así no es la vida, hermano. La vida real, ¿sabes cómo es? Cada día, y lo dice la palabra, lo dijo Jesús específicamente, cada día trae su propio afán.
Pero ¿saben qué? Mientras estemos tomados de la mano del Todopoderoso, del Creador del universo, cada día, cada reto y cada afán diario de nuestro vivir, tú y yo, hermano, lo vamos a superar, vamos a salir adelante y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, literal como lo dice la Escritura. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, hermano, porque eso es palabra y promesa del que nos creó. Así que Pedro, hermano, concluidamente, él fue una persona antes y fue otro completamente después de esta experiencia maravillosa. Te voy a decir primero las cosas que a Pedro le sucedieron antes de tener esta experiencia de que fuera lleno, que fuera derramado el Espíritu Santo en su vida. ¿Sabes qué? 3 cosas importantes que caracterizan lo que pasó Pedro. Si tú o yo nos identificamos con esto, ¿sabes qué ocurre? Que es una realidad. Bienvenido a la vida real. ¿Sabes qué fue Pedro? 3 puntos para no tocar más. Fue impulsivo. Se puede decir en lugar de amén, ouch. ¿Ok? Fue impulsivo Pedro. ¿Sabes qué fue también? Voluble. Era cambiante. Claro que nosotros no somos así, ¿verdad que no? No, para nada. Siempre permanecemos, hasta acá, ¿verdad? ¿Y qué creen? Lo último, de Pedrito, tremendo, ¿verdad? No le digan a nadie, fue cobarde. Blasfemia. Hermanos, ¿están grabando ahí? O córtenle si quieren, por favor, para no comprometerme. ¿Saben qué? Pedro fue cobarde. Nosotros somos bien valientes, ¿verdad que sí? Nosotros hacemos vida a la palabra. Nosotros creemos en la promesa de Dios, Josué 1:8, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, gloria a Dios, aleluya. Pero vienen los primeros problemas, ¿y qué pasa? Nos acobardamos. Bueno, los de la otra iglesia y yo, ustedes, bien valientes, puro para adelante. Yo digo que este es un paréntesis, por favor, no lo graben. Yo digo que soy tan valiente, hermano, que hasta los cabellos representan mi valentía. Dice, pues ¿cuáles? Bueno, lo que me queda de cabello. Gracias, hermana, Dios le bendiga. A veces me dicen el despistado, ya hablando de falta de pelo, me dicen despistado, ¿por qué? Porque me paso de frente. Ya poquito, pero bueno, todavía tengo, gloria a Dios. Decía, el punto es, mis cabellos demuestran mi valentía. ¿Saben por qué? Una vez me dijo una persona que aprecio mucho, la que le dio la vida a mi esposa, cuando allá andaba yo en la conquista de la Nueva Tenochtitlán, me dijo, mira, ese pelos parados. Y ya después asimilando, ya la perdoné, claro, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Le especifiqué algo, le digo, le voy a aclarar algo. No soy pelos parados. Son pelos valientes. ¿Y por qué? Son pelos parados, me decía. Digo, son valientes porque nunca se echan para atrás, ni poniéndole gel o moco de gorila o nada de eso. Soy bien valiente hasta los pelos, hermano. Ya cerramos el paréntesis, ya me voy a poner serio, por favor, gloria a Dios. Ya me extrañaban, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las características de Pedro. Ya sé que nadie se identifica con eso. Impulsivo. ¿Sabes? Pedro era tan impulsivo y lo manifestó cuando reprendió al Señor mismo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en Mateo? Los que traigan Biblia como yo a la antigüita, y si no, les iba a decir, pero no saquen el celular, por favor, por misericordia, no, porque empiezan a ver el Facebook. No lo saquen. Si trae Biblia está bien, si no, ahí nomás vean la cita, anótenla, los que gustan. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Fíjense lo impulsivo que era Pedro, nomás como muestra, dicen por ahí falta un botón, ¿verdad? Digo, basta. Mateo 16, versículo 22. Mira cómo este tremendo de Pedro reprende al Señor Jesús. Dice aquí la palabra, dice, entonces
porque Jesús estaba anunciando su muerte. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, a ver, le dijo: Señor, ven tantito, algo en privado tú y yo. Lo llama aparte, dice, comenzó a reconvenirle Pedro, tremendo. A ver, Señor Jesús, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo que estás anunciando tu muerte, Señor? Por favor, reacciona. En ninguna manera esto te acontezca. Era ese Pedro impulsivo, era ese Pedro tremendo, hermano. Y luego era tan impulsivo que dice que cuando iba Jesús, a ver si recuerdan este pasaje, cuando el Señor Jesús iba a lavarle los pies a sus discípulos, ¿saben qué hizo Pedro? No, hombre, hasta se hizo, yo creo, para atrás. Eso no lo dice la palabra, me lo estoy imaginando, ¿no? Pero Pedro se negó de primera instancia a que el Señor lavara sus pies. Mire, eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Fíjese ahí, vamos a Juan, el evangelista. Juan 13. Ténganme un poco de paciencia porque a veces las citas las pierdo entre Génesis y Apocalipsis, las pierdo como en media hora, pero ya la tengo. Juan 13, versículos 6, 7 y 8. Entonces vino a Simón Pedro, el Señor Jesús, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me los quieres lavar? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, fíjense nada más, aquí está tremendo. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Se sintió indigno de que el maestro le quisiera lavar los pies. Pero eso era algo, y todos conocemos el contexto de la historia bíblica, era algo que Jesús tenía que hacer para demostrar humildad, para demostrar humillación real de parte de nuestro Dios. Y Pedro se puso bien digno y le dijo: jamás, fíjate bien, dice: jamás me lavarás los pies. Pero entonces el Señor le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ya más adelante la historia dice, ahí en ese contexto bíblico, que le dice Pedro: bueno, Señor, no, hombre, no solo me laves los pies, lávame la cabeza, los brazos y todo. No iba a ser un baño vaquero. No. Él quería que literalmente lo bañara. Ya después les explico cuál es el baño vaquero. Algunos ya lo conocen tal vez. ¿Sabes? Pedro fue tan impulsivo, insisto, en que fue capaz de prometer algo que no iba a cumplir. Otra vez regresamos al Evangelio según San Mateo, por favor. ¿Están conmigo? ¿No se han dormido? Gracias. ¿Sabes? El Evangelio de Mateo capítulo 26 nos muestra cómo verdaderamente Pedro prometió algo que no iba a cumplir. ¿Cuántos de aquí han prometido algo y no lo han cumplido? Ya sé que nadie. Yo lo sabía, solo yo soy pecador. Oh, allá igual, gloria a Dios. Gloria a Dios por su sinceridad, no porque no han cumplido, ¿sí? Que como que a algunos nos pasa, ¿verdad? Todos los demás yo les veo la aureola, hermanos. Mateo capítulo 26, versículos 33 y 34. Dice ahí la palabra de Dios. Respondiendo Pedro le dijo, oigan esto, impulsivo hasta la otra pared: aunque todos, óiganlo bien, y lo decía a voz en cuello, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me voy a escandalizar. Nunca, never. Si Pedro hubiera hablado inglés, never in the life. Qué bueno es hablar dos idiomas. Jesús le contestó, le dijo: de cierto te digo que esta noche, óyelo bien, Pedrito, que esta noche, antes que cante el gallo, dice la Escritura, ¿qué? Me negarás 3 times, 3 veces. No. ¿Sabes? Yo nunca
nunca te voy a negar. Qué feo, ¿verdad? Pero qué bueno que aquí no les pasa, hermano. Yo de donde soy y de donde vengo, incurrimos todos los días casi en situaciones que yo nunca haré eso. Mentiroso. Me lo estoy diciendo a mí, ¿eh? Y luego también, fíjense lo impulsivo. Este es el último punto de lo impulsivo que era Pedro. Fue impulsivo inclusive para agredir a otros. ¿Sabes qué? Los que traen Biblia van hoy a practicar esgrima bíblico. El Evangelio de Juan, en el capítulo 18, miren esto. Tan impulsivo fue este tremendo Pedro que lo describe aquí el Evangelio de Juan. Juan capítulo 18 y versículo 10. Aquí estoy llegando, ya estoy. Dice, imaginen la escena. Entonces Simón Pedro, tengamos en cuenta, el contexto de esta narración es cuando van a arrestar a Jesús el Señor. Cuando van por Él, para empezar todo el viacrucis que el Señor por ti y por mí tuvo que pasar. Dice entonces, el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, los que iban a hacer la aprehensión del maestro. Y dice, y le cortó la oreja derecha. ¿Se imaginan? Así nada más, saca la espada y le corta literalmente la oreja. Y yo me espanté cuando oí hace años en México que estaba el mocha orejas. No, hombre, Pedro estaba tremendo. Sacó la espada y de un solo golpe le mochó la oreja. Y para información nuestra, por si no se acordaba o no sabía, el siervo del sumo sacerdote se llamaba, dice aquí, Malco. Es el nombre del siervo. Entonces, pobre Malco estaba sin oreja, porque Pedro era un impulsivo, porque él dijo, Señor, no te acontezca nada, y ¡fua! De un espadazo yo creo que se la cortó. Imaginemos la escena. Pero ¿saben? Ya conocemos todos, ¿no? Cómo es tan impulsivo. Ya después el Señor pues toma la oreja ya de Malco y le hace una cirugía ahí. Pero ¿saben? El punto es este, que cuántos de nosotros no nos identificamos con ese carácter impulsivo de Pedro. Yo le doy gracias a Dios porque a través del caminar en las cosas de Dios, Él va quitando en cada uno de nosotros, si nos disponemos, las cosas que a Dios le estorban. Y por aquí quiero decirles, ¿saben? Hemos oído muchas veces, inclusive hay cantos, bueno, cantos antiguos, lo moderno de hoy no se usa, pero ¿saben qué? Cantos al Señor Jesús. Cómo nosotros reconocemos que somos delante de Dios el barro en las manos del alfarero divino. ¿Cuántos lo creen? Nuestra vida está siendo moldeada y esto, óyelo bien iglesia, es un proceso continuo y dura toda la vida. Por si tú querías en este mundo ser perfecto, hermano, tengo malas noticias. Es un proceso, la perfección de toda la vida. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la fe, a la medida del varón, ¿qué? Perfecto. Y cuando lleguemos a eso, hermano, pues muy seguramente ya vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Ustedes sabían eso? Ahora mira, escucha bien, iglesia. Después, otra característica de Pedrito, aparte de que fue impulsivo, se los mencioné, fue voluble, él era cambiante, él era, como dice la palabra, nos recomienda la Biblia que no seamos fluctuantes. Pedro era voluble, era fluctuante. ¿Saben qué hizo Pedro? Abandonó su ministerio y se fue a pescar. Cuando supo que el maestro, que su líder, había sido crucificado, ¿saben qué ocurrió? Dijo Pedrito, no hombre, ya no, yo ya me voy. Se quitó ahí lo que tenía, se puso su traje de pescador, que era prácticamente en calzoncillos, y se fue a pescar. Y dice la Biblia que también algunos discípulos más se le unieron y dice, vamos, yo también te acompaño. No, ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando antes el Señor les había prometido a esos pescadores
que los iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Pero sin embargo, ya no veían al maestro y su fe no llegaba para más que decir, no, pues ya, el líder ya se acabó. Hagan de cuenta, y es solamente un ejemplo, que aquí nuestro pastor general y apóstol, y lo digo con nombre y apellido, Israel Ramírez Vázquez, alias Atzayacatl, que quiere decir águila que cae, no, no es cierto. No, me resbalé. ¿Está grabado? Ponle pausa, brother, porque mira, debut y despedida, no le hace. Ok, no, pero, ¿qué era la idea? A ver, ya se me olvidó. En realidad fue un hombre verdaderamente voluble. Se desanimó de tal manera cuando crucificaron al maestro sin recordar las enseñanzas y lo que Dios les había dicho, que él iba a ser resucitado al tercer día. ¿Y sabe qué? Se fue a pescar, órale, ya. Y dice la misma escritura, ¿qué creen que pasó cuando se fue a pescar Pedrito? Con los que le siguieron también a pescar. Pasaron toda la noche pescando. ¿Y qué creen? Nada del griego, del latín, del lámina canalada, nada. Del latón, nada. No pescaron nada. Mira, vamos a verlo ahí. Juan lo describe de esta manera. En el versículo 21, verso 3, cuando Jesús aparece a 7 de sus discípulos, dice el contexto de la historia, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos, esos que estaban con él, 7, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche se llenó la barca de peces. No pescaron nada, nothing. No pescaron nada. Así que él era voluble. Él dijo, ya no está, yo me voy. Fíjense, lo más curioso de Pedro, en ese cambiar de carácter de Pedro, entiéndase voluble, nosotros le decimos de otra manera, ¿verdad que sí? Cuando se es voluble una gente que cambia de un momento a otro. Bueno, ya sé que aquí no hay, pero no me entienden. Ok. A veces Pedrito era usado por Dios, ¿saben? Y de una manera tremenda. Y estoy hablando bien. Mira, el Evangelio según San Mateo dice ahí, hermanos, hice con toda intención de que no pusieran los versículos bíblicos para que toda su atención estuviera en lo que les estoy compartiendo. Y quiero decirles como recordatorio, siempre, cualquier siervo o sierva de Dios que esté aquí compartiendo enseñanza, predicación o lo que sea, siempre va a ser ministrado primeramente esa persona y después fluye la administración hacia la congregación. Porque sabes, los que estamos aquí, hermano, qué lejos estamos de dejar de aprender o de creernos o sentirnos perfectos. Amén. Así que, entonces, a veces ese tremendo Pedro, dentro de su volubilidad, vamos a decirlo así, o de su carácter cambiante, Dios lo usaba. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Mateo 16. Dice, cuando le estaban preguntando quién era él, el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso es el 15. Y el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice en el 17, contesta literalmente Jesús, le dice, entonces le respondió el Señor Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vean cómo Pedro era usado por Dios, pero ¿qué creen? También se dejaba usar por el mentiroso, por el enemigo. ¿Saben qué? Ahí mismo en Mateo, capítulo 16, dice el versículo 23, como Pedrito también se dejaba usar por el maligno. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, cuando le recriminó de lo que leímos hace un rato, cuando le dijo Pedro al Señor Jesús, Señor, no te acontezca esto de que tú mueras, yo, Señor, doy la vida por ti. Pero Jesús le responde y le dijo,
quítate de mí. O sea, como que Pedro se debe haber quedado, ¿qué? What you say, Lord? Oh my goodness. ¿Sabes qué? El Señor le dijo literal, quítate de delante de mí, le dijo a Pedro. Aparentemente Pedro estaba buscando, diciendo algo bueno para el maestro, y le dice, quítate delante de mí, ¿qué? Satanás. Miren cómo lo llamó, porque era Satanás usando literalmente ahí a Pedro. Me eres, dice el Señor, tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow, o sea, qué tremendo verdaderamente era usado Pedro, primero por Dios y después por el enemigo, por el vencido. Claro que a nosotros no nos pasa esto. Y finalmente la otra característica, cualidad de Pedrito, era que bien cobarde. Y empecé diciendo lo que no tuve que decir hace rato, ¿eh? Que somos valientes y que ya saben. Espero que eso lo borren, si no lo vamos a editar, ¿verdad que sí? Allá los eruditos. Pedro también era cobarde. Aquí puro valiente, ¿sí o no? A ver, ¿dónde están los valientes? Eso, así. Gloria a Dios. ¿Saben? Pedro no era tan valiente antes de recibir la llenura del Espíritu de Dios. Pedro era cobarde. ¿Y saben? Se los voy a mostrar a través de la Escritura o de la palabra de Dios. Por temor a los judíos, siguió a Jesucristo, ¿cómo creen? De lejitos. No, porque cerca, ¿cómo? No, siguió a Jesús de lejos lo estuvo siguiendo. Mira, el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, nos lo va a demostrar aquí. Vean esto. San Lucas, capítulo 22, versículo solamente el 54. Los que estén conmigo, díganme amén. Gloria a Dios. 22, 54. Dice así la palabra. Aleluya. Dice, y prendiéndole, hablan de cuando fueron por el Señor Jesús, y prendiéndole, sea, tomándole al Señor Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Cómo era la costumbre ahí? Y Pedro, dice, le seguía de lejos. Pedro estaba así como camuflajeándose y le seguía de lejos. ¿Saben? Muchas veces, algunos cristianos, no de esta iglesia, cuando ven que hay un compromiso serio para con Dios, para hacer algo que el Señor nos ha indicado que realicemos, ¿saben qué? Preferimos seguir a Jesús de lejecitos. No, yo soy hay unos cristianos, no aquí, que son de la secreta. ¿De verdad? O sea, solo ellos dicen que son seguidores de Jesús, pero lo siguen de lejecitos. Ya cuando hay compromiso, entonces, ¿sabes qué? De lejos nada más. No, sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. De lejos nada más. Así le pasó a Pedro. Pero por el temor a los judíos también se ocultó entre los enemigos del Señor. O sea, se camuflajeaba Pedrito. No solo le seguía de lejos, sino además quería pasar desapercibido. Y eso me recuerda a algunas personas que siendo cristianos y debiendo de dar testimonio de que seguimos a Jesucristo, nos camuflajeamos. Tomamos la forma que el mundo tiene. ¿Cuál es la forma que el mundo tiene? Las costumbres que el mundo hace y dice. ¿No es cierto? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y no es juicio, ni tampoco es crítica, es una observación nada más. Cuando nos hacemos a la forma de las costumbres y de lo que el mundo hace, hermano, ha llegado el colmo a la iglesia. Escúchalo bien, y esto lo digo con toda seriedad. Me dolió en el corazón y en el alma cuando yo pude leer algo y no me espanta, simplemente me entristece, se contrita mi espíritu, hermano, cuando supe que verdaderamente tengo que 5 o 10 horas. Gracias. Ahorita le seguimos. Aquí vamos a
ponernos. ¿Cuántos se quedan conmigo aquí? Gloria a Dios. Amén. Esos son los valientes hasta los pelos. ¿Saben algo? ¿Saben qué me molestó mucho? Pero más que molestarme, les repito, hizo mi corazón así como apretado. Supe de una congregación, esto es reciente, no sé si, yo creo la noticia apenas la escuché o la leí, ya no recuerdo. El punto es que, ¿saben qué pasó? Que nos hacemos tanto a la forma del mundo que me recuerdan cómo actuó Pedro aquí. ¿Saben? Se ocultó entre los enemigos. O sea, se hizo así camuflajeadito Pedrito. Y hoy sabe qué está haciendo alguna parte de la iglesia, gracias a Dios que no es la mayoría. ¿Saben qué hacen? Toman la forma igualita del mundo y luego le quieren poner un antifaz o un cosmético de cristiano. ¿Saben? Supe de un concierto, aparentemente en una iglesia cristiana. ¿Y saben qué? Empezaron, yo sé que aquí nadie ha oído eso, despacito, muy despacito, y levantaban sus manos, poco a poquito, nos vamos acercando más y más. Ah, no, pero era una congregación cristiana. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y hasta me daban ganas de decirles, Domines en bisquetes. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros nos hagamos a la forma del mundo y queremos darle una tonalidad o un barniz de cristianismo? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? Y no crean que me desgarro las vestiduras, no. Pero es preocupante saber a qué punto está llegando la iglesia de Dios para verdaderamente participar en estas cosas y sobre todo darle un cariz, así como un barnicito así de cristiandad, de espiritual. Ay, qué bonito, ¿verdad? Hermano, tenemos y debemos tú y yo que ser radicales, ¿sí o no? Hermano, Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que cómo nos vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? Y sabes, Pedro, en el último punto, ¿verdad?, de su cobardía, por temor, ese temor tan grande a los judíos, entiéndase, tú o yo no tenemos temor al mundo ni decir que somos cristianos, ¿verdad que no? No nos camuflajeamos, ni somos de la secreta de los cristianos, no. Nosotros no nos avergonzamos. ¿Sabes qué le pasó a Pedro? Por ese mismo miedo, temor, hermano, a los judíos, negó al Señor y no solo lo negó, iglesia. ¿Sabes qué más hizo después de negarlo? Blasfemó. Él blasfemó en contra de Dios. Solamente te voy a dar una muestra. Mira esto. ¿Qué dice ahí en Mateo? Otra vez, voy a Mateo, el Evangelio. Mateo, ¿están conmigo? Gloria a Dios. 26:74. ¿Por qué me mandaron ya a mi hermano, Si apenas voy en la introducción. Gloria a Dios. Ya hasta me pasé. Estar buscando aquí de los nervios. Mateo 26. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Está tremendo, esto también. Mateo capítulo 26 y versículo 74, 7:4, ¿sí escuchó bien? Dice así la palabra de Dios, hablando de Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Oye esto. Empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Cuando le hablaron de Jesús, no conozco al hombre. ¿Y sabes qué ocurrió? Lo que el Señor le había dicho a Pedro: antes de que el cante, tú me vas a negar por 3 ocasiones. Eso es lo que hizo Pedro. Pero ¿sabes? No quiero poner a Pedro como el peor del relato bíblico de la historia, no. ¿Sabes qué? Después de que tuvo un encuentro, una llenura con el Espíritu Santo, Pedro, hermano, fue un instrumento de gran bendición. Porque ¿sabes? Cuando vino el derramamiento del Espíritu de Dios, Pedro entonces es el reverso de la medalla de lo que había sido antes de tener ese encuentro con Dios.
¿Sabes qué fue Pedro? Predicó ante 3,000 personas. Eso lo dice Hechos 2:14. Cuando se les prohibió a los apóstoles hablar del Señor, Pedro y Juan deseaban obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo ves en el libro de Hechos. Y te recomiendo, por cierto, iglesia, lee nuevamente, si es que ya lo leíste, y si no, empieza a leer el libro de los Hechos. ¿Sabes cómo dice la palabra de Dios? Los hechos de los apóstoles, pero en realidad son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque si tú eres capaz de interesarte en lo que Dios te está hablando a través del libro de los Hechos, hermano, tu vida va a ser cambiada. ¿Por qué? Porque va a venir la llenura del Espíritu de Dios a tu vida, y entonces, hermano, va a sacar Dios, el Espíritu Santo, literalmente lo mejor de cada uno de nosotros. Y esto, escucha iglesia, y esto va a ser una forma nueva de vivir, y ya las cosas viejas, literalmente, como dice la Escritura, van a pasar. He aquí todo va a ser hecho nuevo. Si pones un corazón dispuesto, como en esta hora, como en este día, hermano, y tú quieres recibir la unción del Señor. Pedro fue un tremendo, repito, tremendo instrumento en las manos de Dios. Él le predicó, imagínate, a 3,000 personas. ¿Te imaginas esto? En esa persecución él nunca después negó al Señor Jesucristo. Fue un hombre, Pedro, de oración. Él siempre apartaba un tiempo y en X lugar él se ponía a orar, hermano. ¿Y sabes qué también fue Pedro? Hablando de las cosas nuevas y buenas que el Espíritu de Dios había hecho él. ¿Sabes qué? Fue un hombre poderoso en hablar de la palabra de Dios. Él abría su boca y literalmente el Espíritu Santo la llenaba, hermano. En Samaria hubo un gran avivamiento. Velo en Hechos 8:14 al 25. ¿Sabes? Pedro cambió su vida, hermano. Y luego, ¿sabes qué hizo? Un tremendo milagro. Sanó a un hombre que llevaba años, hermano, enfermo. Eso lo puedes ver en Hechos 10:44 al 48. Mira, hermano, qué lástima que no tengo tiempo de poderles compartir, porque yo respeto también su tiempo y tenemos una mecánica de servicio, de horario, y tenemos que ajustarnos a él. Pero yo te reto, iglesia, a que tú verdaderamente en tu casa, en tu hogar, leas, hermano, de corridito el libro de los Hechos. El Espíritu Santo en este libro específicamente, aunque está en toda la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, hermano, te puedes dar cuenta y ser sensible a lo que Dios te va a hablar cuando tú lo leas. ¿Sabes? Pedro fue tremendo después. Pedro sanaba en el nombre del Señor. ¿Sabes hasta dónde llegaba la unción de parte de Dios para Pedro, su siervo? ¿Qué sabes qué hizo? Cuando él caminaba, dice la Escritura, su sola sombra del Señor Pedro, de este apóstol, ¿sabes qué hacía? Sanaba a los enfermos. Y no era un milagrero, no era alguien que a través de los medios de comunicación te vendían la rosa bendita, el agua que sana, el libro de quién sabe qué, el pañuelito no, Señor, era la unción de Dios obrando a través de la vida de Pedro, de tal manera que él, al caminar, su sombra, literalmente la sombra de este siervo de Dios, ¿sabes qué? Sanaba a los enfermos. Gloria a Dios. Yo creo que eso merece más que un amén para la gloria de Dios. Merece decir, sí, yo lo creo. ¿Sabes por qué? Porque debemos de pedir en esta hora, en este momento, la llenura, la investidura del Espíritu Santo para nuestra vida. Eso deberíamos de anhelar, eso, hermano, y no tomar la forma que el mundo vive. Eso deberíamos de hacerlo. Ahora que tú eres cristiano, Dios a través del Espíritu Santo te quiere usar y me quiere usar a mí también, para que seamos como Pedro después de ese encuentro, intrépidos, que seamos hombres y mujeres de oración, que verdaderamente el poder de Dios, literalmente hablando, hermano, se manifieste en nosotros, que para que se cumplan las promesas del Señor, que tú y yo impondríamos las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarían, hermano, para que pueda efectuarse estos
milagros y estas maravillas literales, primero que todo, hermano, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que decirle: Señor, yo creo lo que está aquí escrito. Yo lo quiero recibir, Señor. Cierren sus ojos todos. ¿Sabes? Después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, no podemos literalmente ser los mismos. Dios hace cambios radicales. No puedes seguir igual después de oír el mensaje de la enseñanza de la palabra escrita. No puedes, ni tú ni yo podemos ser igual después de escuchar esto en esta tarde. Sigue con tus ojos cerrados. Si quieres hacer conmigo una oración, vamos a hacerlo. Quiero que, como siempre, te exhorto y te invito, hazlo personal. Olvídate de quién está sentado a tu lado o quién está atrás o enfrente, eso no importa. Lo único que ahorita nos ocupa es tener verdaderamente ese encuentro con Dios, de manera en que pidamos en esta hora y en este momento preciso la llenura del Espíritu de Dios. Una vez tú y yo, en su momento, recibimos a Jesucristo y lo confesamos como Señor de nuestra vida. Amén. Pero ahora, en este día, en este momento, recuerda esta fecha. Si tú realmente quieres ser diferente, si tú pides y anhelas dentro de ti que tu espíritu gima en este momento con sonidos indecibles para decirle: Señor, derrama tu espíritu, tu santo y poderoso espíritu, derrámalo en este momento, Señor, te lo ruego, sobre mi espíritu. Dile: Padre, anhelo, Señor, anhelo tener un cambio. Si lo dices sinceramente o lo piensas, quizá díselo al Señor. Dilo desde todo tu corazón ahí. Dile: Señor, ya no quiero ser igual, Señor. Quiero que hagas un cambio completo y radical, Señor, en mi vida. Tal vez no sea instantáneo, pero estoy dispuesto o dispuesta. Dile: Señor, yo quiero ser cada día más como tú. Y díselo ahí en tu corazón, porque sabes, tus seres más queridos, los más cercanos, quizá tus hijos, y todavía si son pequeños, dile: Señor, yo quiero ser más como tú, porque mis hijos quieren ser más como yo. Dile: Señor, satúrame, llena en esta hora mi vida, mi corazón, Señor, todo mi ser entero, espíritu, alma y cuerpo, Señor. En esta hora te ruego que tú derrames la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser como el testimonio vivo de Pedro. Señor, ayúdame. Esto es personal, es Dios y tú y Dios. Señor, por favor, suplícale o ruégale al Espíritu de Dios que venga sobre ti y que derrame de esa llenura, de esa unción que necesitamos, porque no lo podemos hacer. Y que cada día, Señor, en cada decisión que yo tome, Padre, sea bajo la dirección y la guianza de tu santo y poderoso Espíritu. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Y por fe, díselo, por fe yo recibo, Señor, en esta hora la llenura y el bautismo de tu Espíritu Santo. Envísteme de poder, Señor, lléname
Quiero, Señor, ser esa nueva criatura. Quiero agradarte. Quiero, Señor, sentir tu corazón, Padre, en mi vida. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y recíbelo, recíbelo, iglesia, recíbelo. Y dile, gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.